apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. Cada vez son más las personas que debido a la crisis del sistema de salud en Colombia enfrentan diferentes adversidades. Ante estas circunstancias y el deterioro físico, buscan alternativas como las pensiones de invalidez. Y es allí donde toman vital importancia las juntas de calificación de invalidez, las cuales son una opción para los colombianos. Series Noti5 con Jaime Chávez. Voy a deteriorarme más y voy a estar en silla de ruedas porque estoy al punto de una inyección para poder caminar. Ese es el problema que yo tengo y creo que muchos tienen ese problema, que necesitamos que nos solucionen, porque lo importante es nosotros, los de la tercera edad y los niños, en la clínica allá atienden, no atienden en prioridad, allá atienden a lo que llegue. Un diagnóstico inesperado, un accidente o una enfermedad que avanza en silencio es lo que hace que en cuestión de meses la vida laboral de una persona pueda detenerse por completo, y cuando esto ocurre la pregunta es inmediata: ¿quién responde? El tiempo que me pidió lo de la pensión de invalidez era que yo mantenía enferma y el médico me diagnosticó artritis psoriática y me hacían unas quimios y yo iba al regreso al trabajo y ya se me estaba deteriorando la salud y a mí en el colegio no me creían que yo estaba enferma. En Colombia la respuesta no depende únicamente de un médico tratante ni de una entidad financiera. Detrás de esa decisión hay un proceso técnico que puede cambiar el rumbo de una familia entera. Estas juntas de calificación de invalidez son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente no puede acceder a su pensión en su totalidad, el 100% o el 80%, siendo un paciente ya que ha entregado todo el tiempo de su vida al trabajo y tiene que acceder a estas juntas de calificación de invalidez. Todo comienza con una evaluación inicial en diferentes entidades, ya sea las EPS, los fondos privados de pensiones o las ARL, quienes determinan en primera oportunidad qué porcentaje de capacidad laboral perdió la persona, cuál fue el origen de la condición y desde cuándo se estructuró. La valoración se basa en el Manual Único de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral, que establece parámetros técnicos para evaluar 3 dimensiones: deficiencia, discapacidad y minusvalía. Pero cuando el trabajador no está de acuerdo con este resultado, el caso llega a una instancia que se convierte en determinante: las juntas de calificación de invalidez. Antes de que llegue aquí a la consulta, previamente se ha hecho una revisión de la documentación que piden, eso lo hace otra área, y si ya están los documentos mínimos requeridos, exigidos de acuerdo al manual, pasa a valoración por nosotros, está la citación y luego se valora la consulta, ya sea en forma presencial o virtual, si así lo desea el trabajador o paciente. Es allí donde un equipo interdisciplinario revisa nuevamente cada historia clínica, aplica el Manual Único de Calificación y analiza 3 aspectos: deficiencia, discapacidad y minusvalía. Solo en el 2025 la Junta Regional de Calificación del Valle recibió 6.275 casos, los cuales pidieron una segunda opinión tras la primera instancia determinada por el Sistema de Seguridad Social. Asimismo, 355 fueron provenientes de la Fiscalía y 204 por fallos judiciales de juzgados. Calificamos la fecha de estructuración, que es la fecha en la cual la persona pierde esa capacidad, y el origen de la misma. Determinar el origen es si la enfermedad que tiene la persona es originada en un accidente de trabajo, si es originada en una enfermedad profesional con ocasión de su trabajo, o por el contrario, si es de origen común o fue un accidente común. Ese es el origen. Esas son las 3 cosas que califica la Junta. Su dictamen es clave porque establece si la pérdida de capacidad laboral alcanza o supera el 50%, el umbral que permite acceder a una pensión de invalidez. No se trata de una opinión, sino de un concepto técnico que puede confirmar o modificar la decisión inicial. Que las evaluaciones iniciales se realizan por los equipos médicos especializados bajo estándares técnicos. Según un estudio de Fasecolda, en varios casos, las diferencias entre los dictámenes iniciales y las de las juntas no perjudicaron a los afiliados. Por el contrario, cuando hubo cambios, estos resultaron más favorables en la evaluación inicial.
Sin embargo, si aún hay inconformidad, el expediente pasa a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, última instancia del proceso. Y yo quiero que la gente entienda que lo que habla por ellos para ser calificados en esta junta es la historia clínica. Quien no tenga una buena historia clínica, quien no tenga un concepto de especialistas que digan realmente en qué estado se encuentra esa persona, no recurran todavía a la junta. Además del porcentaje exigido, el afiliado debe acreditar al menos 50 semanas cotizadas en los 3 años previos a la fecha de estructuración. Si ayer una persona quedó inválida y en los últimos 3 años no había cotizado al menos un año, se queda sin pensión. Es decir, que es muy importante mantener la cotización. Claro, esto es fácil decirlo, pero si una persona queda sin empleo y no quiere pagar la cotización, listo, pero ojalá no pasen más de 2 años sin cotizar, porque en los 3 años previos al menos hay que cotizar 1. En medio de cuestionamientos sobre si estas instancias estarían restringiendo el acceso al beneficio, estadísticas de la entidad calificadora señalan que cuando existen diferencias entre dictámenes, los cambios no necesariamente han sido desfavorables para los afiliados. Y cuando mandan a revisión de calificación, se pueden dar 2 eventos, o que la persona siga igual o ha empeorado, o que haya mejorado. Y si la persona mejoró en la revisión, puede perder esa pensión que traía. Más allá del debate, lo cierto es que las juntas cumplen un papel silencioso pero decisivo. No reconocen el dinero ni administran recursos, pero sí emiten el dictamen que puede abrir o cerrar la puerta a un ingreso vitalicio. Nosotros somos muy exhaustivos en revisar la historia clínica del lesionado conforme a las patologías que presenta. Es decir, no vamos a colocar, si es por decir algún accidente de tránsito, no vamos a revisar el antecedente de la hipertensión o la diabetes si eso no está afectando el hecho mismo. Pese a que algunos casos no cuentan con la documentación suficiente para acceder a la pensión de invalidez, no solo se trata de un porcentaje, es la decisión que define si una persona que perdió su capacidad de trabajar podrá tener estabilidad en medio de la incertidumbre. Los gremios de la agroindustria de la caña reclaman atención al grave problema del etanol, a punto de parar las plantas porque se están comprando por importación. Muchos consideran que se está tomando el pelo a un sector que genera más de 280.000 empleos en la región. Trabajadores sindicalizados de la agroindustria de la caña y la palma del Valle del Cauca se movilizaron hasta Bogotá para alertar sobre el impacto del sobreabastecimiento de etanol, una situación que según el sector está generando pérdidas económicas y pone en riesgo cerca de 28.000 empleos directos. Estamos haciendo una protesta pacífica para que el gobierno nos solucione de fondo la situación del abastecimiento del etanol, que están privilegiando el etanol importado que el nacional, lo que va a generar pérdida de miles de puestos de empleo y perjuicios a nuestro trabajo. Por esa razón, nos vamos a quedar aquí indefinidamente hasta que no nos solucionen esta problemática. La protesta se concentró frente al Ministerio de Minas y Energía, donde los manifestantes pidieron al gobierno nacional adoptar medidas urgentes que permitan estabilizar el mercado del biocombustible y evitar afectaciones a la economía regional y al sustento de cientos de familias. Sus empresas han entrado en crisis, las empresas productoras de alcohol carburante, porque ese alcohol carburante lo están trayendo de Estados Unidos, donde se produce con fuertes subsidios del Estado. El año pasado, para poner un ejemplo, se importó la mitad del alcohol carburante que consumió Colombia. Y el gobierno del presidente Petro no ha hecho nada para resolver ese problema. De acuerdo con los trabajadores, la acumulación de millones de litros de etanol en las plantas de producción, atribuida al aumento de las importaciones, ha reducido la demanda del producto nacional y comprometido la operación de las empresas. El sector advierte que, de no tomarse decisiones oportunas, la situación podría afectar la continuidad de la industria y uno de los renglones productivos más importantes del Valle del Cauca. El próximo 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con varios mandatarios de América Latina para analizar los temas de seguridad y narcotráfico en la región. El presidente de Colombia no fue invitado. Colombia no estará en la mesa
El próximo 7 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezará en Miami una cumbre con 6 mandatarios de América Latina y Centroamérica en un encuentro del que por ahora queda por fuera el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro. La reunión se realizará en el complejo Trump National Doral y contará con la participación de los presidentes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay. El encuentro se proyecta como el primer gran acercamiento multilateral de la administración Trump con la región desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Aunque Petro sostuvo una reunión bilateral con el mandatario estadounidense el pasado 3 de febrero en Washington, su nombre no aparece en la agenda oficial. La cita abordará temas clave como seguridad, cooperación económica, comercio, migración y estrategias conjuntas frente al crimen organizado. También se busca fortalecer alianzas políticas y económicas con gobiernos que han mostrado cercanía con la actual administración estadounidense. El encuentro tendrá lugar luego de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro y con el despliegue de acciones en el Pacífico y el Caribe para combatir el narcotráfico. Se espera que la cumbre marque el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y que permita definir alianzas estratégicas para el futuro del continente. Indignación ha generado en el país la postura del gobierno nacional a través del presidente Petro y el ministro Guillermo Jaramillo al responsabilizar a la madre del niño Kevin de su fallecimiento, a quien no se le suministraron los medicamentos para el tratamiento de la hemofilia. Y es entendible que los niños que sufren de hemofilia pues tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento y por supuesto un tema hemorrágico grave. El esfuerzo está en prevenir. ¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? Pues en primer lugar obviamente la familia. Si se educa más, pues está en mejores condiciones de prevenir. Si un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención. Estas fueron las palabras, las declaraciones del presidente de la República y del ministro de Salud sobre la muerte de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció el pasado 13 de febrero y que provocaron una ola de indignación en el país luego de que se insinuara que el accidente en bicicleta y un presunto descuido de la madre habrían incidido en el deceso. La madre del menor, Caterine Pico, denunció demoras en el traslado del niño hacia Bogotá, fallas en la atención médica y la falta de entrega durante 2 meses de un medicamento esencial para el tratamiento de la hemofilia A severa que padecía Kevin. Prácticamente él es el culpable, la mayor de los culpables. Entonces que no venga a lavarse las manos y no venga a tratar de zafarse de este problema porque él trata de echarme la culpa a mí cuando es una gran mentira. Que ellos dicen que hubo un traslado oportuno cuando eso es una mentira. El traslado se hizo, pero ya cuando era demasiado tarde. Las afirmaciones de los funcionarios generaron fuertes críticas desde distintos sectores políticos y del ámbito de la salud, que calificaron como insensibles los señalamientos en medio del duelo de la familia. Ayer, en la locución del señor presidente en el Consejo de Ministros, 2 barrabasadas o 2 burradas. Una, la manifestada por el señor ministro de Salud, que a Kevin lo mató la bicicleta. No, ministro, a Kevin no lo mató la bicicleta, lo mató la EPS administrada por usted, que no le entregó los medicamentos. Y presidente Gustavo Petro, con todo el respeto, no más ignorancia. La hemofilia es una enfermedad genética. Las personas con hemofilia tienen derecho a tener una vida normal siempre y cuando que sean adherentes a los tratamientos. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras también expresó su preocupación por la situación y reiteró la necesidad de garantizar el acceso oportuno a los tratamientos. Presidente Gustavo Petro y Guillermo Jaramillo, montar bicicleta no es mortal para un paciente con hemofilia. Lo que sí es mortal es estar sin medicamentos vitales. La evidencia lo demuestra. El ciclista profesional Alex Dowsett ha vivido con hemofilia y ha competido al más alto nivel gracias al acceso continuo a su tratamiento. El verdadero riesgo para un niño con hemofilia como Kevin no es jugar, soñar o montar bicicleta. El verdadero riesgo es un sistema que lo deja sin el medicamento que le protege la vida. Indolentes, #mueren pacientes, todos somos Kevin. @Médicos de Colombia.
Con las respuestas ruines del ministro de Salud y el presidente Petro ante la muerte de un paciente de 7 años por falta de un medicamento vital, quedan notificados el resto de los pacientes sobre cuál será la respuesta del gobierno frente a las fallas protuberantes del sistema de salud. La culpa siempre será de ustedes. Incluso dirigentes políticos anunciaron medidas disciplinarias. Que no pagan la salud, que no pagan los medicamentos, y entonces se supone que los niños que tienen alguna enfermedad se tienen que quedar encerrados en un cuarto. No sea descarado, ministro, no sea irresponsable. Le vamos a meter una queja disciplinaria, no solamente por todo lo que le ha hecho de malo a este país en materia de salud, sino por abusar de las mujeres colombianas. Repugnante que Gustavo Petro haya responsabilizado a la madre de Kevin Acosta por el fallecimiento de su hijo, cuando es obvio que el niño perdió la vida porque llevaba meses sin recibir los medicamentos para la hemofilia que le eran necesarios. Porque la nueva EPS se los negó, negación que es en últimas culpa del gobierno de Gustavo Petro. Porque el sistema de salud... Por su parte, la Sociedad Colombiana de Pediatría rechazó cualquier señalamiento contra la madre del menor y pidió que se adelanten las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. El dolor por la muerte del niño Kevin Acosta desató un fuerte pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que pide al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud actuar con sensibilidad y evitar cualquier señalamiento que revictimice a la madre del menor. Ministro de la Salud y presidente de la República a que actúen con un sentido de sensibilidad y de consideración y respeto por el dolor ajeno, que es el mismo dolor de los colombianos. Me refiero al triste y lamentable y no reparable fallecimiento del niño Kevin Acosta, que mereció unas expresiones que han ofendido y han indignado a los colombianos por la forma fría e incalculada en sus efectos nocivos que se hicieron en el momento en que se conoció esa noticia fatal. Este fue el llamado de atención que el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, hizo al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que actúen con sensibilidad y mayor consideración ante el dolor de las víctimas. El pronunciamiento se produjo luego de la polémica generada por las afirmaciones desde el gobierno en torno a las circunstancias que rodearon el fallecimiento del niño de 7 años, un caso que ha provocado una amplia reacción ciudadana. El jefe del Ministerio Público insistió en que quienes ocupan los más altos cargos del Estado deben actuar con consideración frente al dolor de las familias y recordó que el presidente tiene el mandato constitucional de representar la unidad nacional. Que es el mandato que la Constitución le asigna, a que mire por todos los colombianos y a que considere que Colombia no atraviesa el mejor momento de su historia y eso exige ponderación y consideración por los demás connacionales en las actuaciones y en las expresiones de los altos mandos del Estado, especialmente de la rama ejecutiva. Este caso refleja la crisis en el sistema de salud y las responsabilidades institucionales, mientras desde el órgano de control se insiste en la necesidad de respeto y el adecuado manejo de este tipo de situaciones. ¿Te imaginas que tus hijos puedan vivir muy cerca del colegio donde estudian? Ahora con lotes desde 92.400.000 pesos, sí podrán. Ven y construye tú también en lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Aprovecha este papayazo hoy mismo. Nos veías a través del medio convencional. Nos seguías a través de la televisión. Ahora lo haces a través de nuestro canal de YouTube. En las redes sociales, en las plataformas digitales. Sencillamente porque Noti5 es único, el mismo que lleva 37 años informando y contando las historias que te interesan. Ahora no solo somos locales y regionales, nuestra cobertura es nacional e internacional. El objetivo de este 2026 es seguir siendo la mejor alternativa para que conozcas las noticias de manera oportuna y al instante. Este es Noti5, el noticiero que pregunta, investiga, contextualiza, entrevista, te muestra la otra cara de la noticia y te ayuda. Noti5, el noticiero que superó en el 2025 las 30 millones de visualizaciones. Gracias por estar aquí. Nuestro compromiso es con ustedes. Las autoridades españolas confirmaron la detención de Diego Optra, señalado como uno de los máximos jefes de la organización criminal conocida como Los Chotas, estructura con fuerte presencia en Buenaventura, Valle del Cauca. Este es el momento en que las autoridades españolas, en coordinación con la Interpol y el apoyo de las autoridades colombianas, hacen efectiva la captura de Diego Fernando Bustamante Segura, conocido en el mundo criminal como alias Diego Optra.
y es una cooperación de esa personal que llegó a la intervención que todavía está de la Dirección de Investigación Criminal Interpol en alianza con la Policía de España, quien al final, entre el mes de diciembre y enero, pues se venía adelantando la vigilancia correspondiente para dar la captura de este delincuente. Hasta ahora no se ha confirmado la fecha en que sería deportado a Colombia para responder por las órdenes de captura que existen en su contra. Esta cooperación internacional, porque la captura de Diego Opta se da después de 17 años de actividades delictivas por delitos de narcotráfico, extorsión, homicidio, desaparición forzada. De acuerdo con las autoridades, el señalado había salido inicialmente hacia Chile y posteriormente se trasladó a España, donde residía hace 3 años y contaba con estatus de residencia legal. Presuntas irregularidades se estarían presentando en el pago de las primas a docentes detectadas por el mismo Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. El caso ya está en manos de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación adelantó una investigación por posibles irregularidades en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC relacionadas con el pago de la prima de mitad de año a docentes oficiales. El proceso se inició tras una denuncia presentada por la actual administración del fondo, luego de una revisión técnica, jurídica y financiera que evidenció inconsistencias en varios desembolsos realizados en diferentes regiones del país. Se encontraron en nuestra llegada pagos irregulares o con motivo de la prima de mitad de año. Lo más grave en este sentido es que se hicieron pagos a más de 4.000 personas por valor superior a los 83.000 millones de pesos, a pesar de que se tenían fallos o sentencias judiciales en contra de las reclamaciones hechas a través de varias firmas de abogados. Entre los hallazgos preliminares se identificaron pagos efectuados a pesar de la existencia de fallos judiciales definitivos que negaban el derecho a esa prestación, así como casos de beneficiarios que no cumplirían con los requisitos legales establecidos. También se investiga un cambio de la interpretación jurídica que permitió el reconocimiento de la prima y la entrega de información de docentes a un abogado particular. Desde el FOMAC se indicó que la actuación busca proteger los recursos del sistema y garantizar su correcto uso. Ahora será la Fiscalía la encargada de establecer si existe responsabilidades penales o disciplinarias en estos hechos. Rutas del Valle realizó esta semana el recorrido por la obra que descongestionará el sur de la ciudad y la conexión vial entre Cali y Jamundí. La avenida Bicentenario está prácticamente terminada, por donde se movilizarán diariamente más de 850.000 personas. La apertura de la avenida Bicentenario, prolongación de la avenida Ciudad de Cali, que conectará el sur de la ciudad con Jamundí, está cada vez más cerca. En los últimos días se realizó un recorrido de verificación en la unidad funcional 3, un tramo de 15 kilómetros como parte de los pasos previos a su habilitación. Esta etapa en la avenida Bicentenario va a conectar a Jamundí con Cali, pudiendo tener un tráfico más fluido entre los dos sectores. Dentro de la etapa de operación y mantenimiento, igual la vamos a acompañar con carrotalleres, vigilantes viales, grúas planchones, grúas para vehículos pesados y ambulancia, las 24 horas todos los días de la semana. El domingo pusimos a disposición la unidad funcional número 3 de manera anticipada, cumpliendo los plazos que teníamos con la ANI y con nuestros accionistas. Con esto procuramos cumplir el plan de obras que teníamos estipulado. La nueva vía se extiende desde la carrera 109 en el sector de Bochalema hasta Bonanza en Jamundí y busca mejorar la movilidad en uno de los corredores con mayor crecimiento urbano del área metropolitana. Según la Secretaría de Infraestructura, por la avenida Ciudad de Cali se movilizan diariamente cerca de 850.000 personas, por lo que se proyecta un flujo similar una vez entre en operación esta nueva conexión vial. En caso de que durante la verificación se requieran ajustes, el concesionario tendrá un plazo de hasta 60 días para realizarlos. Posteriormente, la interventoría evaluará las correcciones y entregará un informe a la Agencia Nacional de Infraestructura, entidad que deberá autorizar la puesta en funcionamiento de la vía. La representante del partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, reiteró el llamado a la comisión de acusaciones para que el presidente Petro abandone el cargo debido a la investigación que se adelanta por la violación de topes en la campaña electoral de 2022. Ante un tribunal administrativo fue presentada una solicitud para estudiar la remoción del presidente Gustavo Petro, luego de que el Consejo Nacional Electoral informara que la campaña presidencial de 2022 habría superado los topes de financiación en más de 5.000 millones de pesos. El presidente llegó haciendo trampa, porque llegó volándose los topes de campaña. Nosotros acabamos de hacer una acción de cumplimiento ante la justicia para que obliguen a la comisión de acusaciones a sacar del cargo a un presidente que
hizo trampa. Eso la Constitución lo castiga con pérdida del cargo. Pero hizo trampa no solamente porque recibió más plata, sino plata del narcotráfico. La petición fue radicada por el movimiento político Oxígeno, que argumenta la necesidad de que la justicia evalúe las posibles implicaciones legales derivadas de las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de campaña. Desde esta colectividad también se advirtió que eventuales vínculos entre la financiación política y actividades ilegales podrían tener efectos en el deterioro del orden público y en el aumento de la violencia que afecta a distintas regiones del país. El pacto de la picota se traduce en que descabezaron todo el ejército, descabezaron la policía, acuartelaron a los miembros de la fuerza pública y le dejaron el territorio libre a todos los bandidos. Y entonces tenemos que de los 1.054 municipios que tiene hoy Colombia, 800 están en manos, los que hacen la ley son los bandidos. El caso ahora deberá surtir el trámite correspondiente ante la jurisdicción administrativa, que será la encargada de determinar si existen méritos para avanzar en el estudio de la solicitud. Sin embargo, más allá del proceso judicial, la situación pone sobre la mesa la importancia de los controles a la financiación de las campañas políticas, un tema que incide en la transparencia electoral, la confianza ciudadana y la estabilidad institucional. Las diferentes asociaciones de pacientes denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación al ministro Guillermo Jaramillo por ser uno de los responsables de la crisis de la salud. La organización Pacientes Colombia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo por el presunto incumplimiento de decisiones de la Corte Constitucional relacionadas con la financiación del sistema de salud. Según la organización, la denuncia se sustenta en posibles irregularidades en la aplicación de las órdenes judiciales sobre la unidad de pago por capitación UPC, el recurso que garantiza la atención en salud de los afiliados al sistema. Hemos decidido solicitar de manera respetuosa a la Fiscalía General de la Nación que se investigue al Ministerio de Salud y al jefe de la cartera, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunto fraude procesal. La Corte Constitucional emitió varios autos donde se ordenó la revisión de la UPC, la revisión de la metodología de cálculo y la unificación de los presupuestos máximos. Nada de eso se ha cumplido, las mesas no tuvieron ningún efecto. En el documento radicado se señala que el ministro no habría adoptado las medidas necesarias para asegurar la suficiencia de los recursos ni habría realizado los ajustes requeridos en los presupuestos máximos destinados a cubrir servicios y tecnologías en salud. De acuerdo con los denunciantes, esta situación estaría generando riesgos de desfinanciamiento, demoras en la prestación de servicios y dificultades en la continuidad de tratamientos para miles de pacientes en el país. El caso ahora deberá ser evaluado por la Fiscalía, que determinará si existen méritos para abrir una investigación. Las autoridades de Nariño declararon la calamidad pública para gestionar recursos y fortalecer la atención a las emergencias que dejan hasta ahora 10 personas fallecidas y más de 14.000 damnificadas en el departamento. El departamento de Nariño se encuentra en calamidad pública tras la decisión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, que activó un plan especial para agilizar la atención a las comunidades afectadas por las lluvias atípicas. La medida fue adoptada luego de una sesión extraordinaria en la que las autoridades evaluaron la magnitud de la emergencia registrada en varios municipios, donde las precipitaciones han dejado viviendas destruidas, vías colapsadas y graves afectaciones en infraestructura pública. Hay temas muy complejos, inundaciones, tenemos movimientos en masa, avenidas torrenciales, que pues nos han generado 10 fallecidos desafortunadamente, tenemos más de 3.500 familias damnificadas en todo el departamento, entonces es necesario ya aquí la declaratoria de calamidad pública porque pues ya nos vemos superadas nuestra capacidad de respuesta. Viviendas también tenemos afectadas, alrededor de 250 viviendas que se vieron afectadas, algunas averiadas, algunas destruidas, no habitables, entonces tenemos que buscar apoyar a estas viviendas, a estas familias. El balance preliminar también reporta daños en centros educativos, sistemas de acueducto y puestos de salud con afectaciones estructurales, lo que ha comprometido la prestación de servicios básicos en las zonas impactadas. Solicitar y permitirse convocar a esta declaratoria de calamidad departamental que nos permita tomar las acciones respectivas de inversión de recursos inmediato en los diferentes actores y fenómenos que están pasando en los corredores viales del departamento. Lo que buscamos es
poder hacer esa inversión pronta, inmediata de recursos y poder esos mecanismos que nos permitan gestionar también acciones a nivel nacional para garantizar la movilidad de los nariñenses. Con la declaratoria, el departamento podrá acelerar procesos de contratación, movilizar recursos y fortalecer la ayuda humanitaria para las familias damnificadas, al tiempo que refuerza las acciones de prevención ante la probabilidad de nuevas lluvias. Luego de que circularan videos donde se observa conductores ocultando o alterando sus placas para evadir fotomultas, las autoridades de Cali advirtieron que esta práctica puede acarrear sanciones económicas, inmovilización del vehículo e incluso consecuencias penales. 8 salarios mínimos diarios legales vigentes y una inmovilización del vehículo por esta situación. Estas son las sanciones que podrían enfrentar quienes estén ocultando o alterando la placa de sus vehículos para evadir las cámaras de fotodetección. Incluso puede acarrearles consecuencias penales. En Cali, las autoridades volvieron a encender la alerta tras la circulación de varios videos en redes sociales donde se evidencia esta práctica. Hay comportamientos inadecuados en algunos conductores en el distrito de Santiago de Cali y tiene que ver con ocultar la placa, retirarla o incluso modificarla. Esto genera más que una infracción de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes, es informarle a la ciudadanía que su vehículo será inmovilizado por parte de las autoridades de tránsito. Pero más que hablar de infracciones, queremos llamarlos a la reflexión. Esto puede ser causa incluso de categorizarlo hasta un delito. Las placas son un documento público y por ley deben permanecer visibles y en buen estado. Modificarlas, cubrirlas o impedir su identificación puede derivar en comparendos, inmovilización del vehículo y procesos adicionales ante las autoridades. Desde los organismos de tránsito advierten que esta conducta no solo busca eludir sanciones, sino que también afecta a la seguridad vial, ya que dificulta la identificación de vehículos involucrados en accidentes o hechos irregulares. El llamado es a cumplir la norma y evitar consecuencias legales que pueden impactar tanto el bolsillo como la posibilidad de circular libremente por la ciudad. Así llegamos al final en Noti5, los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web noti5.tv, porque recuerde, estar bien informado le permite tomar buenas decisiones. Feliz fin de semana. Con el apoyo de Vendimia de Ciudad 2000 y La Gran Manzana de Ciudad Córdoba.